Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel. A todos nuestros región y nuestro sur productivo, que miren y esperen a Río Cuarto que sea el faro donde nos llegue el progreso de este centro-sur de Córdoba. Voy a estar trabajando con todo el interior junto, con nuestros intendentes, independientemente del partido político que sean, independientemente de cada ciudad, porque tenemos que potenciarnos, porque Río Cuarto es este faro donde vamos a seguir creciendo en esta Córdoba productiva. La verdad que tengo una ilusión muy grande. Pero como siempre le dije a todos, si tomé esta enorme decisión, lo hice no para ser intendente. Quiero ser intendente para hacer. Por eso le quiero hablar a cada uno de los riocuartenses. Aquellos que me conocen de la facu después de 30 años de dar clases. Aquellos que me han visto de mi querido Club Banda Norte. Aquellos que me han visto laburando en la profesión, pero principalmente aquellos que también me han visto gestionando. Pero también le quiero hablar a aquellos riocuartenses que me han conocido en este tiempo, que no me conocían, y que voy a ser el mismo que confiaron. Saben que todos tenemos la misma ilusión, los que fueron a votar, los candidatos, cada uno todos los riocuartenses. Todos queremos una ciudad que esté mejor. Esta ciudad que queremos y que amamos, que nos permita vivir y que nos permita quedarnos acá. Y para tener una ciudad mejor, no hay recetas, no hay secretos. Solamente se hace laburando, trabajando todos los días y trabajando en equipo. Trabajando en equipo con nuestra policía, con nuestra justicia, para que los riocuartenses vivamos más seguros. Trabajando con nuestros docentes, con nuestros profesores, para que todos tengan la posibilidad de estudiar. Trabajando con cada uno de los en equipo, con cada uno de los médicos, para que los Río Cuarto tengan más salud. En equipo con cada uno de nuestros empresarios, para que inviertan en el Río Cuarto y para que generen el laburo que tanto necesitamos para llevar dignidad y llevar el plato de comida y educar a nuestros hijos fruto de nuestro trabajo. En equipo con cada uno de los vecinos, participando porque solamente se tiene un Río Cuarto mejor si laburamos juntos, si lo hacemos ser protagonistas para que tengamos Río Cuarto que queremos. Y principalmente trabajando en equipo con este tremendo gobierno de Córdoba, con Laurita que no te mencioné, muchas gracias, porque solamente en equipo, como lo prometemos, nos conocemos de memoria, sabemos lo que queremos y vamos a tener lo mejor por los riocuartenses. Por eso, Martín, siempre nos encontrarán trabajando en equipo. Miren, como todos saben, yo soy una persona de hacer. Me van a encontrar haciendo todos los días, levantándome, laburando, con compromiso, con pasión y con corazón, como lo he hecho durante toda mi vida. Les pido que me acompañen. Sé que el Río Cuarto mejor solo podemos hacerlo juntos. Los necesito a todos. Trabajemos en equipo. Tengamos un Río Cuarto que pensemos cada uno en ustedes. Los llevo en el corazón. Por último, quiero decirle a mi familia, Laurita, Nico, Juli, Santi, Mía, Carlos. Al Toque Radio. La palabra de
Guillermo Luis de Rivas, desde la próxima semana, nuevo intendente de la ciudad de Río Cuarto. El oficialismo finalmente obtuvo una victoria sólida en la ciudad de Río Cuarto. Lo decíamos el martes de la semana pasada, lo vamos a recordar seguramente mañana con Hugo Aguilar. No iba a haber una elección de 3/3 que disputaran en cierta paridad la elección en Río Cuarto. La expectativa de el riesgo que para muchos peronistas presuponía la presencia de Adriana Nazario los iba a volcar a favor de Guillermo de Rivas. La posibilidad de Gonzalo Parodi concreta era que de Rivas perdiera votos frente a Adriana Nazario y de esa manera él aprovechar ese 25% que además anticipábamos no iba a ser superior a ese el porcentaje que iba a obtener el candidato del radicalismo, pudiera hacerse de esa manera de la intendencia. Pero en la última semana uno lo fue percibiendo en los corrillos, particularmente los del justicialismo, y Adriana Nazario tuvo 2 o 3 frases con las que espantó el voto típicamente peronista. Y bueno, el resultado está a la vista. No es mala, aislada del contexto, por lo menos previo a la elección, no es malo el resultado que obtuvo ayer Adriana Nazario. Sacó con una fuerza absolutamente nueva y apoyada exclusivamente, esto hay que decirlo, ¿no es cierto?, en su nombre, sacó más del 20% de los votos. Entiendo que debe ser la mejor elección que hace una tercera fuerza en la ciudad de Río Cuarto, por lo menos en el periodo democrático iniciado en 1983. Lo vamos a charlar con Eduardo Massa, que está como todos los lunes. Ahora reanudamos esta continuidad aquí con nosotros en Historia del Presente. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo te va, Osvaldo? Bueno, creo que el primer dato es concreto y real, ¿no es cierto? Es la primera vez que una tercera fuerza, por lo pronto, obtiene 4 concejales. Sí. Ha tenido una respuesta electoral valiosa para la propuesta, la iniciativa, más allá que pretendía ganar, ha tenido una respuesta electoral rescatable. Yo te decía ayer me puse a hacer cuentas, si la elección hubiera sido de los concejales, estoy haciendo referencia, toda por sistema DON, el oficialismo se hubiera quedado con 8 concejales. Así es. 5 si hubiera quedado la lista de Gonzalo Parodi, 4 se mantenía Adriana. Probablemente uno seguía manteniendo Lamborghini y podría haber entrado Pablo Carrizo. Así es. Esa hubiera sido la distribución DON que la Carta Orgánica establece que se debe, que es el método de distribución de las bancas y conformación del Consejo Deliberante. Uh-huh. Con la excepción que si no alcanza la mayoría, el partido ganador no alcanza la mayoría, conforme lo manda la Constitución Provincial, se le asignan 10 bancas. Hoy en día, a ver, Eduardo, esto es bueno que lo sepa la gente para saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y en qué contexto estamos hablando. Compartimos con Eduardo Bancas en aquella convención constituyente. Participamos de hace ya 30 años. Estamos rumbo a los 30. 95. Claro, estamos rumbo a los 30 años. En la Carta Orgánica, la verdad, hubo un deseo, una voluntad de los convencionales de que el sistema DON se aplicara de manera absoluta, que se aplicara para los 19 cargos, pero como estábamos sujetos a una constitución provincial, quedó como una especie de declaración de deseo que cuando se modificara la constitución provincial en ese sentido, también se aplicara un sistema DON absoluto. Una cláusula transitoria. Exacto. Posterior. En la práctica la constitución provincial se reformó, se reformó en el 2001, y hoy, al punto tal de que hoy en la legislatura el oficialismo tiene minoría. No
no había evaluado esa alternativa. Claro, porque ganó estoy tratando de recordar con qué nombre se presentó el frente de oposición al cordobesismo, ganó en muchos departamentos, ganó en más departamentos de los que perdió. Ajá. Y entonces tenía más legisladores, lo tenemos que buscar por allí el dato, pero sumando todos los legisladores de la oposición, no es que perdió la primera fuerza legislativa Hacemos por Córdoba, sino que sumados son menos que los... digamos, no se aplica la cláusula de gobernabilidad que se sigue aplicando en todo el interior de la provincia. No había hecho esa evaluación ni ese cálculo. Y no tengo presente los números de los legisladores, de los 70, cómo se distribuyen, no los tengo presente. Ya lo vamos a buscar, sí. Ya lo buscaremos. De todas maneras, ese principio de gobernabilidad que se estableció en la época de la reforma constitucional provincial con Angelos, pretendía preservarse las discusiones o debates políticos y la falta de presencia en el legislativo de los intendentes del interior. Y se estableció específicamente para el interior. Se estableció con una cláusula que decía que se habilitaba el dictado de las cartas orgánicas municipales para las ciudades que tenían más de 10.000 habitantes. Exactamente, tuvieran ciertos requisitos, y que debían contener o respetar en sus respectivas cláusulas, cartas orgánicas, precisamente esa mayoría. Por eso, en la convención, estábamos todos, la mayoría por lo menos, participábamos de la idea de que el sistema de distribución y conformación del Consejo era el sistema DON. Pero respetando a ese mandato constitucional, se estableció de que si no alcanzaba por el sistema DON la asignación de la mayoría absoluta al partido ganador, se le iban a asignar 10 bancas. Que ya era una norma previa a la sanción de la Carta Orgánica, ya había sido aplicado al menos en 2 ocasiones antes en la elección municipal. Claro, es que la ley orgánica municipal establecía ese método. Claro. Entonces asignaba lisa y llanamente al partido ganador la mayoría del Consejo Deliberante. De 19 bancas, de 19 concejales, 10 correspondían al partido ganador. Nosotros en la Carta Orgánica establecimos que fuera por el sistema DON, y si no le asignaba la mayoría, se lo hacía excepcionalmente, y luego el resto se distribuía por DON. Y hoy hay madurez política. A ver, yo no estoy tan convencido de que los pueblos vayan madurando políticamente. Me parece que hay subas y bajas. Pero te lo consulto a vos, ¿crees que hay madurez política hoy para, por ejemplo, imaginar una composición del Consejo Deliberante que se quede tranquilo de arriba? No va a haber esa composición por más que nosotros lo propongamos, no vamos a poder reformar de oficio la Carta Orgánica. Pero si fueran 8, 5, 4, 1 y 1, por ejemplo, ¿vos crees que hoy los acuerdos políticos permiten gobernar? Pues sabes que yo no lo ataría o no lo asociaría con la madurez política del pueblo. Si el pueblo expresa su voto, expresa su predilección, expresa su deseo y cómo estima o resulta conformado el Consejo Deliberante. Lo que se me hace difícil aceptar es por la inmadurez o la madurez de los políticos, de los funcionarios que ejercen allí. La mezquindad, el individualismo, el ánimo de destacarse y de ser dirimente en determinados temas puede llevarlos a adoptar posiciones que sean equivocadas y que no respeten el consenso o la mayoría de la... Entonces, descreo más en esa habilidad de unificar criterios en el Consejo Deliberante que en la conformación que el pueblo le asigna. Lo dejo de lado lo específico del Consejo Deliberante. Uno ve lo que sucede en el Congreso Nacional y, bueno, el hoy presidente tiene muy poca representación legislativa, pero a través de los acuerdos políticos ha logrado imponer leyes que, la verdad, creo que la mayoría del pueblo argentino no está de acuerdo. Pero bueno.
yo coincido contigo en que no responde a la mayoría electoral o al resultado electoral que se planteó el apoyo a cada una de esas iniciativas legislativas, ley base y todo lo demás. Pero en realidad yo no le llamaría, quizás porque para mí la política significa otra cosa y tiene otro valor trascendente, superior, superador, constructivo y como herramienta válida para el cambio de una... Yo no le llamaría acuerdos políticos, son acuerdos oportunistas, circunstanciales. La mayoría de esos acuerdos forzados a partir de acciones coercitivas, como le toca distribuir los recursos, entonces dependes de él y eso lo impone en la legislación, eso le impone en las predilecciones, eso le impone en el voto. Entonces eso no es un acuerdo político a mi ver, es una deformación de la construcción o de la voluntad política que el Congreso debe expresar como representando a la ciudadanía. Dejan de representar a la ciudadanía para transformarse en representantes de sus provincias o de la administración de sus provincias o de las necesidades de sus provincias. Y por lo tanto terminan claudicando frente a una imposición que es incorrecta y hasta yo diría que es ilegítima. De todas maneras, eso es un mecanismo que funciona acá y en muchas partes del mundo, por no decir en todas, y que condiciona las decisiones del pueblo y que es uno de los efectos no deseados de esa representación política que la democracia conlleva y que es el único modo de ejercerla. Pero en realidad no son acuerdos políticos, son acuerdos... Claro, nuestra democracia es representativa, está claro de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, y que siempre hay argumentos para votar cualquier cosa, ¿no es cierto? Es que los legisladores deben abrir la cabeza y pensar en las alternativas. Yo no estoy de acuerdo con la ley base, puede decir uno de ellos de inmediato y en la impronta de tomar posición, pero luego profundiza y dice, no, pero este aspecto, este artículo, este capítulo, este título es positivo y esto tendría que regir y demás. Lo que ocurre es que casualmente, la ley base tiene esa trampa. Fue diseñado con ese objetivo y con esa trampa. Conlleva la modificación de tantas leyes y tantas regulaciones diferentes, con enfoques y con perspectivas diferentes, que hacen que los legisladores estén de acuerdo con una parte y con otra parte no. Y ahí es donde empiezan los cabildeos. Ahí empieza un pasito para el sí y un pasito para el no, un retroceso y me abstengo, un quizás, tal vez y no. Pero a mi ver, y ya yendo en profundidad, lo inexplicable es la resignación de facultades, la delegación de facultades, que es lo más grave de la ley base, porque están renunciando a su propia representación, a la que les asignó el pueblo, a que les puso el voto y que les dijo que debían representarlo en ese congreso, y están resignando ese debate, están resignando a participar, están delegando esas facultades. Entonces, resulta que aquel que critica a los políticos porque ocupan una banca y que no representan a nadie, les dicen no representen, no debatan, no discutan y denme las facultades a mí en forma inconstitucional, unificando las facultades legislativas con las ejecutivas en contra del sistema democrático. Entonces, ese es el aspecto para mí más gravoso Las facultades se pueden delegar en situaciones, qué sé yo, en un marco de una pandemia y para un tema determinado. Una guerra. Sí. Exactamente. Excepcionales, puntuales, específicas, pero no en términos genéricos. Para el manejo discrecional de las tasas o del sistema impositivo o de regulación de comercio exterior o de... Sí, te dejo planteada para dentro de un ratito una consulta vinculada con el tema de hasta dónde se puede aprobar una ley algunos de cuyos artículos fueron rechazados por el Senado. ¿Puede la Cámara de Diputados volver a votarlos tal como los votó originariamente si tienen un rechazo expreso de la Cámara Alta? Pienso en un punto que nos toca en el bolsillo, todo el impuesto a las ganancias. A ver, lo aprueba a diputado, lo rechaza senadores, vuelve a diputado y en el marco de
Bueno, ¿me lo contestás dentro de un ratito? Perfecto. Bueno, les adelanto, dentro de un instante vamos a tomar contacto también con Aimé Aminahuel, nuestra politicóloga de cabecera, para analizar las elecciones de Río Cuarto. También vamos a tener la palabra de Damián Antunes. Hoy no va a estar en su rol de columnista internacional, sino que se mete en el fango de la política local. Y día lunes, después de elecciones, ¿qué otro tema? Sí, y además, bueno, ya después vamos a recordar a Damián Antunes cuál fue el rol que ejerció en la víspera, ojo, no estuvo pensando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a una tanda, música, y luego ya retomamos aquí con Historias del Presente. Al Toque Radio. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. La pasión albiceleste la vivimos junto a Farmacias Grassi en Al Toque Deportes y Al Toque Radio. El gremio de comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto Conducción. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. A pesar de la crisis, Córdoba no para. El gobernador Martín Yarlora inauguró la base operativa Las Tapias en el departamento Río Cuarto para incrementar la eficiencia y eficacia en el control y prevención de incendios. Se trata de la primera de 4 bases que el gobierno construye en el norte, noroeste y sur de la provincia, fruto del trabajo articulado con productores y empresas agroindustriales. En Córdoba, casi 5 millones de hectáreas, equivalentes al 30% del territorio, se encuentran en zonas de riesgo de incendios. Yo siempre digo, estos son los proyectos que auspician un argentino mejor. La Argentina lo que necesita es más unión, estar todos juntos y tirar todos para el mismo lado. Y este demuestra de que cuando los productores, el gobierno, las instituciones, hacemos las cosas serias y le damos continuidad en el tiempo, podemos hacer cosas como esta. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. El Teatro Municipal de Río Cuarto, gran coliseo del arte y la cultura del sur de Córdoba. Por decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, ahora lleva el nombre del gran músico Carlos el Negro Granado. Referente de la cultura popular, exponente de la genialidad artística y la calidez humana. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente, por la radio de la cooperativa Al Toque. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arpano de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa engalana se vestirá de fiesta
con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella eres mía, y loca la portara. Bueno, estamos escuchando una voz inconfundible, la de Carlos Gardel. Un día como hoy murió Carlos Gardel en el año 1935. Fue en un accidente de avión que ocurrió en Medellín. La nave que lo transportaba chocó con otra en la pista en el momento de despegar. Murieron en total 17 personas. Además de Gardel, hay que destacar que también allí perdieron la vida Alfredo Lepera, su gran letrista, el autor de este tema que estamos escuchando, por ejemplo, y varios de sus acompañantes. Solamente sobrevivió el guitarrista José María Aguilar, quien quedó ciego. Gardel había nacido en Toulouse el 11 de diciembre de 1890. Hijo natural, llegó con su madre Berta a la Argentina 3 años después. Bueno, hay toda una larga historia vinculada con su pasaporte para poder volver a Francia y que no lo chuparan para ejercer, para llevar adelante el servicio militar obligatorio. En ese país, cuando regresó a Europa, lo hizo con un pasaporte uruguayo. Él después confesó que era, obviamente, hoy no lo dijo con esta palabra hace 100 años, ¿no? Era un pasaporte trucho. Y desde allí se alimentó el mito de que Gardel era uruguayo, pero en realidad era francés. Bueno, vamos antes de ir a la columna de Damián Antúnez, vamos a responder a 2 cuestiones que quedaron pendientes del bloque anterior con Eduardo. En primer lugar, sí, efectivamente la legislatura hoy tiene 33 componentes que pertenecen a Hacemos por Córdoba y 37 componentes que forman parte de lo que denominamos la oposición. Claro, es muy variopinta como para imaginar de que esa oposición puede juntarse y en algún momento voltear algún proyecto importante que encabece el gobierno de la provincia. La posibilidad está. Así es. Y en el segundo punto que queremos, completar, Eduardo, se puede, estamos hablando ya de la Cámara Alta, ¿no? Del Congreso de la Nación. Rechaza en parte, lo aprueba en general, este es el primer detalle. Sí. Lo aprueba en general, una ley que contiene en realidad reformas a un montón de normativas. Vuelve a diputado y todo indica que diputado va a insistir, se dice, con la redacción original. Sí, hay una facultad que supuestamente tiene, que la Constitución le atribuye, le reconoce a la Cámara Iniciadora, que es de insistir con su proyecto original con los 2/3 de los votos. Así salió aprobada en general en su momento y por lo tanto allí radica la especulación de que repitan esos 2/3 de votos para insistir con la redacción originaria. El problema está en otro ámbito, en la distorsión de esa facultad. Perdón, ¿se requieren 2/3 en ese caso? Sí. Bien. Pero ocurre de que allí está la distorsión que atribuyen a algunos y que dice que es un manoseo del reglamento y de las facultades de la Cámara. En el Senado se hicieron debates y discusiones sobre los cuales algunos senadores exponían por qué y cómo aprobarían esa reforma. Y aceptaron aprobarla si las condiciones en otros aspectos de esa misma ley presentaban tal facultad. Esa corrección que se hizo en determinados artículos es la que quieren volver para atrás. Es decir, si hubo senadores que expresaron su apoyo, si ese artículo decía tal texto, y ahora se lo están queriendo cambiar. Entonces, los propios diputados del mismo partido de ese senador que condicionó su voto, son los que tienen hoy en juego y dicen, no nos vamos a prestar a esa aprobación, a esa insistencia en la corrección. Toda vez que la Cámara Revisora
atendió a esas modificaciones, a esa propuesta. Por ejemplo, a suprimir ciertas empresas que eran privatizadas y ahora se las quieren reincorporar a esas empresas. Entonces, los senadores de ese mismo partido son los que están evaluando si apoyan o no apoyan. Los diputados. Claro, los diputados. Claro. Y están reclamando de los senadores que sean más explícitos en que hubo un entendimiento en ese sentido, en esa dirección y con esas miras, y por lo tanto para sostener la postura de los senadores. Bueno, la verdad es todo un conflicto que va a dirimirse el día de la votación. Ese día se sabrá si... Así es. Desgraciadamente, volvemos a lo que hablábamos recién, la representación, la crisis de la representación. La voluntad de los legisladores está siendo condicionada, la voluntad de los diputados está siendo condicionada, y ahora más fuertemente, toda vez que le insinúan, le echan en cara, diría entre comillas, que votaron anteriormente en esa dirección, con ese sentido, y que ahora le insisten que hagan lo mismo. Y también existen las coerciones por detrás, de recursos, de obras y de hasta incluso de designaciones y representaciones diplomáticas. Entonces, esos mecanismos son los que vienen a enturbiar y a entorpecer el mecanismo constitucional para la sanción de esa ley. Bárbaro. Vamos a escuchar a Damián Antúnez, de esta vez desde la grabación. Esta es la opinión sobre las elecciones de ayer de Damián, quien decía, bueno, tuvo un rol importante en la víspera, ya que su compañera Lorena Rojas Ábalos fue candidata a intendente por el Frente de Izquierda. La escuchamos. Hola a todos, estamos una vez más con nuestra columna, pero en este caso no de política internacional, sino para hacer un balance sobre las pasadas elecciones municipales de nuestra ciudad, la ciudad de Río Cuarto, donde efectivamente queda consagrado Guillermo de Rivas, el candidato del oficialismo, triunfando no solo en la elección general, sino también en la propia interna del peronismo, ya que relega a su competidora Adriana Nazario a un tercer lugar, con el 21% de los votos Nazario, de arriba consagrándose con ese 37%, y entre medias queda en segundo lugar Gonzalo Parodi del radicalismo, del Primero Río Cuarto, con el 24% de los votos, y consagrando una vez más la fórmula que parece que se muestra exitosa en las últimas elecciones, que es un giro a la derecha, que es poner todo el aparato, la compra de voluntades, venalidad, publicidad que percute, invade, y que efectivamente da como resultado el acopio de votos. También, en ese giro a la derecha lo que nos está mostrando es que las opciones que se pretenden progresistas o las opciones más fuertemente o directamente de izquierdas quedan relegadas por parte de la ciudadanía, y esto muestra la paradoja de la crisis, ¿no? Se profundiza la crisis, el ajuste, pero parece que inclusive buena parte de la ciudadanía afectada por esta crisis, lo que termina eligiendo son las opciones políticas que son parte del problema y efectivamente no parecen o no podrían ser parte de la solución. Esto, no quiere decir que esta ciudadanía no se sume a las luchas, a las manifestaciones, y efectivamente vamos a ver cómo esta ciudadanía la vamos a encontrar, buena parte de ella, en las calles, en las manifestaciones, en las luchas. Y lo que podemos apostar es que se produzca una suerte de, y se vaya produciendo una serie de procesos en los cuales se vaya clarificando estas luchas, se vayan clarificando las necesidades, se vayan clarificando dónde está la responsabilidad del ajuste de la crisis, y que el voto pueda comenzar a converger con los intereses efectivos, los intereses materiales de los sectores más vulnerables que aparentemente no se han reflejado en esta elección. Muchas gracias. Al Toque Radio.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción. ¿Sabías que podés ahorrarte un 55% en el boleto del transporte público? Con la tarifa social de la tarjeta SUBE, viajar es más económico. Accede a este beneficio disponible para jubilados, pensionados, trabajadores domésticos, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros. No pierdas tiempo. Acércate de 7:30 a 13:30 horas a General Paz 652, al CGM Alberdi o Banda Norte y solicitar la tarifa social con tu DNI. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. La pasión albiceleste la vivimos junto a Farmacias Grassi en Al Toque Deportes y Al Toque Radio. El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto informa los horarios de funcionamiento del Polideportivo Sergio Trabuco, de martes a sábados de 8 a 12 y de 17 a 24, domingos de 11 a 20, lunes cerrado, informó Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más. Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente. Antes que nada le pedimos disculpas, vimos su mensaje diciendo llámenme menos cuarto hace un instante después de haberla llamado. Aimea Minahuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Osvaldo, no hay problema. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Bien. No, antes que nada disculpas entonces por no haber visto antes el mensaje. Estamos aquí con el doctor Eduardo Massa conversando acerca de los resultados de las elecciones de la víspera en Río Cuarto. ¿Dónde estás en este momento? ¿En Villa María o en Río Cuarto? Ahora en Villa María. Mujer aquí de dos ciudades. Sí. Y siempre Río Gallegos en el corazón, ¿no? Totalmente. Sí. Más ahora en el temporal, con el temporal de nieve, mirá, más todavía. Sí, en algún momento tendría que ser tema nacional, ¿no? Cómo se ha desprotegido a la Patagonia de un instrumento fundamental que es la radio nacional. Totalmente. Mira, el otro día hablábamos con mi papá de eso, perdón. No, al contrario. Vale. Fuera de agenda. Es verdad que está muy fuera de agenda. Mi abuelo era muy vaqueano, diríamos, sí. en el sur, ¿viste? Vivía, estaba muy relacionado al ámbito rural, y la verdad es que el mensaje al poblador rural y todo lo que implicaba la comunicación vía radio, te diría que es fundamental. Y está muy fuera de agenda todo el temporal, además de la Patagonia, no solo que hayan quedado desconectados, sino además no hubo un plan de nieve, que por ahí el gobierno provincial cambió, ¿no?, el año pasado, y generalmente siempre había como una costumbre de tener todo un plan de acción vía vialidad provincial, vialidad nacional, vinculado a la nieve, y la verdad que este año nada, más que se haya sacado también la Radio Nacional, que era un instrumento fundamental para la gente que vive allá. Hay mucha más ruralidad que en otras provincias, porque de hecho es una de las provincias demográficamente menos pobladas de la Argentina, y han quedado estancias aisladas. Veía hasta un mensaje de la sociedad rural, para que te des una idea de la provincia, cuestionando, ¿no?, la falta de planes de acción coordinados entre provincia, nación. Así que sí, está muy fuera de agenda, te diría lo que está haciendo, ¿no? Para allá el temporal ha sido realmente fatal, 18 grados bajo cero, las rutas congeladas en su totalidad,
no sé, estancias completas bajo nieve, ¿no? Explicamos rápidamente lo de Radio Nacional. Uno ha tenido la oportunidad de conocer las radios nacionales, algunas radios nacionales del sur del país. Recuerdo la de Ingeniero Jacobasi. Era un mensaje común. Hay 2 o 3 horarios en el día en el que un locutor manda mensaje del estilo: Eduardo Massa le avisa fulano de tal, le avisa Roque Jiménez de que lo espere en el cruce de la ruta a tal hora, que va a pasar con el colectivo, justo lo deja el colectivo ahí a esa hora. Y esos mensajes son vitales, eran vitales en los 80 cuando uno conoció esa realidad, y son vitales ahora porque no hay WhatsApp allí, no llega la señal del WhatsApp. Imagínate que entre localidades yo soy de Río Gallegos, la más cercana a Río Gallegos es Comandante Luis Piedrabuena, que queda, o sea, realmente a 2 horas y media, no tenés 5 localidades en el medio, tenés solo Comandante Luis Piedrabuena, y de Comandante Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, y digo, están muy aisladas las localidades en términos geográficos, ¿no? Entonces la radio sí es fundamental. ¿Qué pasó en estos días? Que Radio Nacional cortó todas las horas extras, entonces los fines de semana no trabaja. No hay, es decir, se repite la programación de Buenos Aires. Es decir, no se pueden comunicar, pero usted no sabe cómo dominan los problemas que hay en el subte porteño, ¿no? Sí, el clima de Buenos Aires. Sí. Bueno, Aimé, una breve reflexión sobre lo sucedido ayer en Río Cuarto. Bueno, un poco lo conversaba ayer también en otra radio. Bueno, por un lado, como el dato que yo venía esperando y que creo que muchos veníamos esperando, el tema de la participación, ¿no? Se infería que la participación iba a ser menor al 60% y aproximadamente anduvo en esos números. Entre 55 y 56. Exactamente, que eran los números que manejaba el oficialismo también, ¿no? Es decir, que se esperaba esa baja participación. Pero sí me parece que, digo, más allá del dato de la participación, creo que lo que sorprendió de alguna manera es el resultado final de este escenario tripartito, que contó con una novedad, ¿no? Que es el ingreso de Mario Lamberghini del Partido Libertario al Consejo. Me parece que ese sería como un dato destacado, ¿no? Por un lado, la victoria cómoda de Guillermo de Rivas, con ese 37%, un Gonzalo Parodi ubicándose segundo, allí con el 24%, y la fuerza del Imperio Sur de Adriana Nazario, tercera, con el 21%. Pero claro, lo que se esperaba tal vez era un resultado más ajustado entre la primera y la segunda fuerza y la tercera. Sin embargo, bueno, aquí apareció, y me parece que también fue parte, de alguna manera, de ciertas estrategias, ¿no? A veces levantar o posicionar al candidato libertario, porque significaba también la distribución de votos en el centro, ¿no? Que eso de alguna manera quitaba la distancia de Gonzalo Parodi con Guillermo de Rivas. Entonces, bueno, ese consejo que quedó constituido por un lado, la presencia, por supuesto, del oficialismo, ¿no? Como es la carta orgánica que posibilita esa gobernabilidad, ¿no? Con los 10 ediles de Hacemos Unidos por Río Cuarto, los 4 concejales de Primero Río Cuarto, de Gonzalo Parodi, los 4 concejales de la Fuerza del Imperio Sur y un concejal más, que es Mario Lamberghini, y que me parece que hace ese consejo bastante más variopinto. Bueno, vos que has participado más incluso de la vida, ¿no? De los consejos deliberantes, tal vez de alguna manera habilitará otro juego democrático, ¿no? En términos de diálogos entre las fuerzas políticas. No es la primera vez que hay 4 bloques, pero sí es la primera vez que hay 2 fuerzas que tienen no más de 4 concejales. Nunca hubo una oposición tan débil, digamos. Creo que en la oportunidad anterior el justicialismo llegó a tener solamente 6 en algunos de los... Creo que en el primer mandato de Jure llegó a tener solamente 6 concejales, pero 4, la principal fuerza de oposición, realmente llama la atención, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por un lado, fortalece, me parece, la futura gobernabilidad de Rivas, y también, bueno, posiciona, lo escuchaba al mismo padre de Juan Manuel Llamosas, posiciona a Juan Manuel Llamosas, entre comillas, o debía posicionarlo, en el armado provincial, que es algo que por allí durante la campaña se le cuestionaba, ¿no? Que
la falta de liderazgo de los últimos 4 años de Río Cuarto, digo en términos de proyección, pensando que es una de las ciudades más importantes del sur de Córdoba, con un PBG importante, y que sin embargo no ha logrado proyectarse en términos de que sus cuadros políticos hagan, te diría, o tengan gravitación en el armado provincial. Yo siempre cito el caso de Villa María, que era una ciudad más chica que Río Cuarto, ¿no? Y sin embargo, con cuadros políticos de peso provincial, ¿no? Es decir, que disputaban en el armado provincial. Y Río Cuarto con poco liderazgo en el sur de la provincia, incluso en términos de liderazgo con las demás intendencias, ¿no? Siempre como con un juego un poco más aislado, te diría yo. Entonces, bueno, el padre de Juan Manuel Llamosas dijo, me parece que es parte un poco de lo que se espera, ¿no? Que se proyecte un poco más la figura de él o que esto lo reafirme en el armado provincial. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? La última consulta que te hago, Aimé, el grupo de Adriana Nazario hizo lo imposible por no referenciarse a nivel nacional ni provincial con ningún otro sector. Las experiencias de las terceras fuerzas en Río Cuarto generalmente han terminado diluidas. De hecho, ayer terminó, no digo la vida política, pero sí una parte importante de la vida política de Pablo Carrizo, que había logrado ser electo como concejal en 2 oportunidades consecutivas. ¿Cómo visualizas vos una fuerza local que se autotitula además la fuerza del imperio? ¿Puede subsistir independientemente de todo otro contacto político que no sea el específicamente riocuartense? Sí, tengo mis dudas en la medida que por allí, digo, en la historia, ¿no?, de la ciudad, cuando hay escenarios nacionales que son marcadamente ideológicos, ¿no?, o que son muy agonales en términos de política, pienso, por ejemplo, lo que podría ser un escenario del año que viene o del próximo, se le dificulta mucho a las identidades locales constituirse muy por fuera de los clivajes nacionales, ¿no? Y muy probablemente lo que suceda es, bueno, digo, en los próximos años, ver cómo se reconstituye, por un lado, un peronismo nacional, un peronismo provincial que cada vez se quiere asentar más, que quiere proyectar sus propias figuras provinciales, y bueno, y tenemos por otro lado el Partido Libertario, que también vamos a ver, digo, qué rol va a ir tomando, ¿no?, a lo largo de los próximos años, y particularmente, bueno, porque creo que también Mario Lamberghini, esto es un paréntesis, no tenía la aprobación, ¿no?, oficial, entre comillas, del Partido Libertario. Exacto. Pero bueno, hay que ver también qué rol va a tener ahora, ¿no? También al haber ingresado al Consejo hay que ver, ¿no?, qué diálogo va a poder entablar con el Partido Provincial. Pero bueno, en ese marco me parece que muchas veces quedan muy pocos espacios para esas avenidas del medio o para esas apuestas muy localistas, pero que en fin y al cabo quedan bastante incómodas frente a un peronismo provincial, frente a un peronismo nacional del que también se desmarcó, digo, en varios de los spots se notaba con mucha claridad, pese, digo, a las alianzas locales. Con lo cual me parece que sí, al igual de lo que vos observás, me parece que va a tener un lugar bastante incómodo, entre comillas, pero bueno, creo que varios de los concejales tienen experiencia, de los que han ingresado, y habrá que ver también, me parece que finalmente en algunas instancias van a llegar a acuerdos con el oficialismo, ¿no? Si eso termina diluyendo o no la fuerza o la potencia de esa fuerza política. Aimé Aminahuel, seguimos charlando en estos días contigo. Muchísimas gracias por esta primera impresión acerca de las elecciones de ayer en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Gracias, y disculpa la llamada tan temprano. No hay problema. Chao, Aimé, gracias. Señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació Rodrigo cantando su himno provincial, ¿no? Soy cordobés. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento también de Rodrigo Bueno. Un accidente automovilístico, en este caso nos privó de su música hace ya 23 años del
fallecimiento del potro cordobés. Murió 15 días después de haber completado una serie de recitales en el Luna Park, que lo habían proyectado en ese momento a ser la figura consular de la música popular en la República Argentina. Rodrigo Bueno, hoy su hermano de alguna manera está cumpliendo el legado que dejó para la música cordobesa. Eduardo, algunas preguntitas vinculadas con lo que recién hablábamos con Aimé Aminahuel. En primer lugar, a ver, vos tenías por allí en mano, me dijiste la lista de los concejales. Me gustaría repasar un poco, ella plantea recién, bueno, que los concejales de Adriana Nazario son personajes que realmente vale la pena resaltar por su experiencia política. Estoy pensando, el primero es Franco Miranda, ex legislador provincial. Y con experiencias en el Ejecutivo Provincial también. Exacto. El número 2, Leticia Paulisi, que va por su tercer mandato como concejala, llegó a ser presidenta del bloque durante la primera gestión de Juan Manuel Llamosas. Luego, en el tercer lugar, Guillermo Natali. Si es por experiencia, debe ser el hombre que más veces ha sido concejal en Río Cuarto, ¿eh? Por lo menos en la última etapa seguro. Creo que este debe ser su cuarto mandato. Y Marisa Caridi sería la cuarta concejal. Realmente gente de mucha experiencia seguramente van a hacer pesarla a la hora de participar en las sesiones del Consejo. Como una tercera fuerza, decíamos recién, nunca se consolidó una tercera fuerza local en el Consejo Deliberante. Sí, a mi ver, esto enriquece la función, la tarea y los objetivos, digamos, del Consejo Deliberante. Espero que esta experiencia les dé riqueza a los debates, a las discusiones y que permita una mejor performance en todo esto. Me parece saludable que se distribuya así y que generalmente en los primeros lugares van quienes más han analizado y se plantean objetivos en el Consejo Deliberante y por lo tanto los 4 de la primera fuerza de Nazario, los 4 los 4 primeros de la fuerza de Parodi, más todos los titulares de Río van a ser un Consejo Deliberante. ¿Quiénes son los fuerte. 4 que han quedado en los primeros lugares de la lista de Gonzalo Parodi? Estoy recordando el médico... Gabriel Abril en primer lugar. Ana Laura Basqueto en segundo. Pablo Benítez en el tercero. Que es un hombre que proviene del juecismo. Así es. Y María Antonella Nali. Que es la mujer de Martín Carranza. O sea, tiene una larga experiencia legislativa porque ha estado trabajando en el Consejo Deliberante durante muchos años. La recuerdo ya en la época que a mí me tocó ser concejal, allá por el 2012, ella ya estaba allí. Y a todo eso agregarle la pizca de condimento que le va a dar Mario Lamborghini como único representante libertario en el... Nos vamos a despedir hoy con Luis Salinas, que está cumpliendo años, este notable músico argentino. Eduardo, la última pregunta que quedaría es, bueno, recién se hablaba de un hecho que sigue existiendo en Río Cuarto, estoy imaginando, me atrevo a decir, desde hace ya 20 años aproximadamente, quizás un poco menos, pero se sigue viendo a Villa María como la ciudad que nos superó. Lo dijeron varios en el debate en la universidad. Lo dijo Parodi, que formó parte de gestiones anteriores en las que se produjo ese despegue de Villa María, para muchos en desmedro de Río Cuarto. Recién Aimé decía,
algo absolutamente cierto. Uno, si nos piden que nombremos dirigentes políticos de Villa María, estoy seguro que nos surge rápidamente el nombre de Eduardo Castelo, el nombre de Nora Vedano, Martín Gil, entre otros. Yo creo que si en Villa María preguntamos por 3 nombres de Río Cuarto con vigencia actual, ¿no? No sé si alguien recuerda, quizá hoy podrían mencionar de arriba. Es que sin hablar de capacidades específicas y personales de cada uno de los que practican política en esas ciudades, podemos destacar que Nora Vedano y su ex esposo Eduardo Castelo, ambos se formaron en la universidad del local y fueron dirigentes o iniciaron su práctica política en Río Cuarto. En realidad, más allá de capacidades, insisto, está en la proyección de las acciones que cada uno de estos políticos desarrolla. Y en Río Cuarto hemos resignado, y hace rato, hace mucho tiempo, la posibilidad de ser señeros desde la ciudad en políticas públicas. Políticas de industrialización, políticas de transporte, políticas de seguridad regional, políticas de sanidad regional, de salud pública regional, las hemos resignado. Y Río Cuarto ha dejado de ser señera en eso. Sigue teniendo los mejores centros médicos, por ser la ciudad más populosa de la región, sigue teniendo quizás las empresas más desarrolladas, pero no conduce el proceso político que conlleva a esa generación. Y lo han resignado los propios políticos que dirigieron nuestra ciudad. Se han ensimismado, se han encapsulado en las necesidades, en las urgencias y en el desarrollo local, pero no en el regional. Entonces hoy no tenemos un sistema de transporte, por ejemplo, unificado y ordenado y organizado ni siquiera en las ciudades aledañas a Río Cuarto. Sí, en el Gran Río Cuarto. El Gran Río Cuarto. No tenemos siquiera un sistema de seguridad vial para el transporte. Trasladan por rutas nacionales que atraviesan este sector algunos productos y algunas sustancias peligrosas, que debieran estar bien anunciadas, bien manejadas, bien controladas, y Río Cuarto no incide en eso. En el aspecto sanitario, sabemos que la provincia tiene un helicóptero con el cual presta servicios de transporte y traslado hacia Córdoba o desde Córdoba. En Córdoba lo tiene. Río Cuarto no tiene para una región tan extensa para asistir a la región un servicio de esas características. Entonces, si uno va puntualizando algunos aspectos, y Río Cuarto ha dejado de liderar, por llamarlo de alguna manera, la región. Por vía terrestre, además, la vinculación de Río Cuarto con salvo con Córdoba, a través de la autovía, no ha mejorado ni mucho menos en los últimos años, ¿no? Es que nos han faltado políticas públicas de integración regional, de aunar criterios y esfuerzos para sanear y resolver problemas regionales. Y a eso no se ha dedicado la conducción política local. Y es eso lo que le quita trascendencia y relevancia en otros aspectos. Claro, ayer decía de Rivas que quiere que Río Cuarto vuelva a ser una especie de faro hacia el cual se dirijan todas las comunas de Río Cuarto. Desde el ADESUR de Cantero uno no recuerda una política más o menos similar. ADESUR era un proyecto de la Universidad de Cantero. Después no fue fácil para él llevar adelante esa política también desde el municipio. Al contrario, ¿no es cierto? Le cortaron bastante los ámbitos de incumbencia en ese momento. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias. Me quedó un dato de comentar. La dupla Llamosa de Rivas no es la primera vez que se da en Río Cuarto. Esa dupla de apellidos. Los padres, Esteban Miguel fue el primer candidato justicialista
a intendente de Río Cuarto en esta etapa democrática en 1983. Y Juan Manuel de Rivas iba en la lista de concejales. Entiendo que le encabezaba porque fue el primer presidente del bloque de concejales justicialistas en Río Cuarto. Renuncia cuando se produce la elección, el plebiscito por el canal de Beagle. Juan Manuel de Rivas acompaña la decisión de Carlos Menem. Me están diciendo que se acabó la hora y lo vamos a cumplir. De Rivas renuncia al Consejo Deliberante porque decide acompañar en contra de lo que pensaba el Partido Oficialista, el Partido Justicialista oficial, renuncia al Consejo Deliberante y decide acompañar en ese momento a Carlos Menem en su cruzada a favor del sí en el plebiscito por el canal de Beagle con Chile. Esa es una historia de aquellos tiempos. Gracias, Eduardo. Nos vamos con Luis Salinas, que hoy está cumpliendo años. Este hombre que nació en 1957 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. Escuchémoslo con algunos acordes, es lo mejor que podemos hacer para homenaje. Chau, chau. Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.